La historia de la producción comercial del ajo en Colombia se remonta a los años 50, época en la que fue incluido en las estadísticas del sector agrícola del país. Desde entonces, el ajo se ha convertido en un producto indispensable en la canasta familiar de los colombianos, ya que es utilizado como saborizante en numerosas preparaciones culinarias. Un diente de ajo proporciona calorías, proteínas, calcio, fósforo, hierro, potasio y vitaminas. Al ajo también se le han atribuido otros usos como repelente de insectos, insecticida, fungicida y bactericida. Adicionalmente, el cultivo de ajo tiene importancia socioeconómica para las regiones que lo producen, pues demanda gran cantidad de mano de obra, cerca de 130 jornales por hectárea, cifra similar a la de cultivos de importancia económica como los de papa y cebolla. A pesar de la enorme demanda de ajo en el mercado nacional y a las condiciones agroclimáticas ideales para la producción de este cultivo, en Colombia en la última década se ha disminuido la producción, de 1.200 hectáreas a un poco menos de 350. Una reducción del 70% en la producción nacional de ajo. Es así como fue necesario importar en el año 2010 alrededor de 24.000 toneladas, con un valor cercano a los 11 millones de dólares. De estas importaciones, el 90% fueron procedentes de China. Sin embargo, la pungencia o picante del ajo nacional hace que sea más apetecido por las amas de casa colombianas, debido a que le da un mejor sabor a las comidas. La baja producción nacional de este cultivo se debe a la presencia de graves problemas fitosanitarios, como la presencia de enfermedades asociadas principalmente a la ausencia en el mercado de semilla de buena calidad, libre de patógenos en los suelos cultivables, que en su mayoría son pequeños productores. Esta situación obliga a invertir grandes cantidades de dinero en productos para el control de estos problemas fitosanitarios, e incluso a dejar de sembrar por miedo a perder la futura producción. Pese a la importancia en el consumo de ajo y a la problemática en su producción, en Colombia son pocos los recursos destinados para realizar investigaciones que mejoren el panorama actual del cultivo. En la actualidad, el Centro de Biosistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el ingeniero Hernán Pinzón, experto en el tema, están interesados en dar solución a esta problemática a través de dos proyectos financiados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, destinados a la evaluación participativa de tecnologías de manejo integrado para las principales enfermedades limitantes del cultivo y a la obtención y comercialización de semillas garantizadas, con los que se busca mejorar la competitividad del ajo colombiano en el mercado nacional. Dos de las enfermedades de mayor importancia económica para el cultivo de ajo en Colombia son la podredumbre blanca o pudrición blanca y la hinchazón del bulbo, que pueden llegar a ocasionar pérdidas de hasta el 100% de la producción si no se toman medidas de control a tiempo. La pudrición blanca es una enfermedad producida por el hongo Sclerotium cepivorum y afecta principalmente las plantas aliáceas, dentro de las que se encuentran la cebolla y el ajo. En Colombia se ha encontrado afectando cultivos en Antioquia, Cauca, Nariño, norte de Santander, Tolima, Valle del Cauca y especialmente en Boyacá, Cundinamarca y Santander, siendo estos últimos los principales departamentos productores de ajo. Las condiciones ambientales que favorecen el desarrollo de la enfermedad son una temperatura media de 18 grados centígrados y una humedad relativa entre el 60 y 70%. Los principales métodos de transmisión son semilla contaminada, herramientas de trabajo, labores de labranza y principalmente el agua de escorrentía. El hongo puede atacar la planta en cualquier estado de desarrollo. Sin embargo, los síntomas de la enfermedad son más evidentes durante la etapa de bulbificación o formación del bulbo, es decir, de mes y medio a 2 meses después de la siembra. Las plantas afectadas son pequeñas y presentan clorosis o amarillamiento en las hojas más antiguas o bajeras. Esta clorosis va ascendiendo hasta convertirse en una decoloración generalizada que culmina con la muerte de la planta. Cuando las plantas con pudrición blanca son extraídas del suelo, sobre el bulbo y el tallo se observa micelio blanco algodonoso
y sobre este, a su vez, gran cantidad de pequeños puntos negros llamados esclerosios, muchos de los cuales quedan en el suelo y se convierten en fuente de contaminación para posteriores ciclos de cultivo. Estos esclerosios son estructuras de resistencia del hongo que pueden permanecer inactivas en ausencia de las plantas huésped, incluso por más de 20 años, convirtiéndose en el principal factor que limita la eficacia de las diferentes prácticas de control utilizadas. La otra enfermedad que afecta drásticamente los cultivos de ajo es la hinchazón del bulbo. Es producida por el nemátodo Ditilencus dipsaci, también llamado nemátodo del bulbo y del tallo. Los nemátodos son diminutos gusanos cilíndricos que no se pueden ver a simple vista. Ditilencus dipsaci mide entre 1 y 1.3 milímetros de largo y posee una estructura bucal en forma de aguja llamada estilete, que éste inserta en las células vegetales para alimentarse. Una temperatura media en el suelo de 15 grados centígrados favorece el desarrollo del nemátodo, y las principales formas de transmisión son la semilla infestada y el agua de escorrentía. Las plantas afectadas con la hinchazón del bulbo presentan enanismo, clorosis, hojas con bandas amarillas que se alternan con bandas de color verde normal y deformación del tallo y hojas. Cuando la planta afectada se extrae del suelo, se observa un bulbo de color blanco a crema, de consistencia blanda, y comúnmente abierto en la zona conocida como disco caulinar, que es la zona ubicada entre la base del bulbo y las raíces. Los estados juveniles del nemátodo que se encuentran en el suelo o en semillas contaminadas son los que poseen la capacidad infectiva y normalmente entran a las plantas sanas por los estomas de las hojas. Una vez allí, se desplazan hacia el bulbo entre las células de los tejidos. Se reproducen y cuando el bulbo se encuentra con gran cantidad de nemátodos, los estados juveniles regresan al suelo para infectar nuevas plantas. La mayoría de nemátodos que atacan plantas, cuando están en el suelo, son muy sensibles a la resequedad. Sin embargo, Ditilencus dipsaci presenta un mecanismo de supervivencia denominado anhidrobiosis, que es la capacidad para sobrevivir en ausencia de agua, incluso por varios años, característica que lo convierte en uno de los problemas de mayor impacto en el cultivo de ajo. Por lo anterior, y en especial por las formas de resistencia que poseen, tanto el hongo como el nemátodo, causantes de las principales enfermedades del cultivo de ajo en Colombia, el uso de prácticas aisladas de control, incluso químicas, no es muy efectivo. Por esto, y después de varios meses de estudio con productores de ajo de los departamentos de Boyacá y Santander, se propone la siguiente estrategia de manejo mediante la cual se obtendrán reducciones significativas en la incidencia de ambas enfermedades. La estrategia incluye 8 pasos importantes que son: primero, uso de semillas de alta calidad fitosanitaria. Debido a que en el país no existen empresas dedicadas a la producción de semilla certificada o garantizada, es importante que los productores conozcan la procedencia de la semilla a utilizar o que le realicen pruebas de laboratorio que garanticen su óptima calidad. Segundo, desinfección de herramientas de trabajo y de maquinaria. Es importante que antes de utilizar las herramientas, primero se laven con agua y jabón y posteriormente se realice una desinfección con yodo o alcohol etílico. Tercero, adecuado sistema de siembra. Se recomienda sembrar en hileras y con una distancia mínima entre dientes de 7 centímetros. Reducir las distancias de siembra puede facilitar la diseminación de las enfermedades. Cuarto, rotación de cultivos y uso de abonos verdes. La rotación con cultivos de brásicas como el repollo y el nabo forrajero, y la incorporación de los residuos de cosecha de estos cultivos como abono verde un mes antes de la siembra del ajo, además de aportar nutrientes al suelo importantes para el desarrollo de las plantas, también contribuyen con el control de Sclerotium cepivorum hasta en un 38%, dependiendo de la cantidad de inóculo presente en el terreno. Quinto, uso de controladores biológicos o microorganismos benéficos. En el mercado existen productos a base de microorganismos benéficos que ayudan a controlar las enfermedades. Tal es el caso del hongo Trichoderma harzianum, que ha sido utilizado para controlar el hongo Sclerotium cepivorum, causante de la pudrición blanca. Asimismo, el hongo Pesilomesis linacinus ha sido utilizado para el control del nemátodo causante de la hinchazón del bulbo. Sexto,
Realizar monitoreos o revisiones frecuentes al cultivo. Esta actividad permite detectar focos de las enfermedades a tiempo. Séptimo, eliminación de plantas enfermas. Una vez se detectan las primeras plantas enfermas, es necesario eliminarlas. Se deben retirar cuidadosamente del cultivo e inmediatamente depositarlas en bolsas plásticas, las cuales serán transportadas hasta un lugar alejado de la plantación donde se quemarán. También es importante recoger los residuos de cosecha cuando estos se encuentran infectados por patógenos y enfermedades. Octavo, aplicación de fungicidas y nematicidas químicos. Aunque no hay productos registrados por el ICA para el control de Sclerotium en cultivos de ajo, el uso de fungicidas con mayor frecuencia son los ingredientes activos tebuconazol y prosimidona, que son efectivos cuando son aplicados a la base de las plantas, incluso en terrenos altamente contaminados con este patógeno. El inicio de la aplicación debe realizarse 2 meses después de la siembra y mantenerse durante la etapa de bulbificación, respetando siempre los periodos de carencia. Para el caso de Ditilencus dipsasi, en Colombia son pocos los productos disponibles para su control y los que existen son franja roja, es decir, pertenecen a las categorías toxicológicas más altas, que ocasionan graves daños a la salud humana y al medio ambiente. Por eso siempre deben usarse todos los equipos de protección y leer la etiqueta antes de la aplicación. El manejo de la pudrición blanca y la hinchazón del bulbo es posible si se tienen en cuenta estrategias integradas de control, resultados que fueron demostrados mediante esta investigación. El conjunto de estas acciones contribuirá progresivamente a la obtención de un producto competitivo con altos estándares, lo que finalmente se verá reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida de los productores de ajo colombianos. Centro de Biosistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.